Hola a todos y bienvenido al curso de ecuaciones diferenciales, primera parte. Bueno, las ecuaciones diferenciales son estructuras matemáticas que combinan derivadas y las integrales para su respectiva solución. Tienen diferentes técnicas, ¿cierto? Entonces vamos a ir al grano, vamos a ser concretos. Empezamos con la simbología. La simbología tiene que ver con la manera en que se escriben las derivadas. Si yo digo, por ejemplo, segunda derivada, simplemente pongo y2'. Estas comillas se acompañan las y, significan primas. Ahí en este caso son dos derivadas. Cada prima es una derivada. Eso equivale a yo tener esto. La derivada, la segunda derivada de y con respecto a x. Ponemos el 2 aquí, al lado de la x. Pero también equivale a yo tener esto. F2' de x. También equivale a yo tener la derivada parcial, la segunda derivada parcial de y con respecto a x. Entonces son formas de expresar las derivadas de una ecuación diferencial. La simbología es importante. ¿Cuál se usa más a menudo? Se usa esta expresión que está acá porque es corta, es muy compacta, fácil de escribir. Se usa también esta que está acá, que es de y de x. O se usa también f' de x, o f2' de x, o f3' de x, según la necesidad, ¿cierto? Entonces, esta es la simbología que vamos a usar. Características. Bueno, las características de una ecuación diferencial, que es una igualdad de derivadas, son 4. La primera es el orden. Vamos a explicar una por una para que tengamos claridad qué significa. Orden. El orden es la máxima derivada de la variable dependiente. Máxima derivada de la variable dependiente. De la variable dependiente. Bueno, nos preguntamos, ¿cuál es la variable dependiente? Es la variable que tiene la derivada, en este caso la y. La y tiene la derivada. Si yo tengo una simbología de esta manera, o una expresión de esta manera, la variable dependiente es siempre la que está en el numerador. Si yo la tengo de esta forma, la variable dependiente es la que está ligada a la f, que en este caso no es visible, pero puede ser una y, puede ser otra letra, puede ser una z, una w. En este caso, que tiene forma de derivada parcial, la variable dependiente es la que está en el numerador, en este caso es la y. Ahí no hay problema, no hay confusión. Entonces el orden es la máxima derivada de la variable dependiente. En este caso el orden sería 2. ¿Por qué? Porque es de dos derivadas. Sigue el grado. ¿Qué es el grado? El grado es la máxima potencia de la variable dependiente o de la derivada. De la variable dependiente o derivada. Entonces, las derivadas también tienen potencias. Orden, grado, tipo. El tipo tiene varias partes. Primero es ordinaria. Y parcial. Entonces es ordinaria si a lo sumo hay dos variables. Si
Si a lo sumo hay dos variables. Parcial. Si a lo menos. Si a lo menos hay tres variables. Entonces, tenemos por ahora tres características de una ecuación diferencial: orden, grado y tipo. Ordinaria, si en una ecuación diferencial hay dos variables. Parcial, si a lo menos hay tres variables. Vamos a verlas ahorita en más detalle. Nos falta una cuarta característica, que es la linealidad. Vamos a borrar para que nos quede más claro. Entonces, tengamos presente, hacen pausa al video, interiorizan este tema, introyectan estas expresiones para seguir más adelante. ¿Listo? Voy a borrar. Entonces, vamos a profundizar sobre las dos características últimas que vimos, que es el tipo, ¿cierto? Cuando yo dije que era ordinaria, son ecuaciones diferenciales como de este tipo: y2' igual a 2. ¿Cuántas variables aparecen aquí? Una. Es ordinaria, si a lo sumo aparecen dos. Por tanto, lo máximo que puede aparecer de variables acá son dos. Aparece una, es ordinaria. O esta otra. By más 2 de x igual a seno de x. Aparecen dos variables, la y y la x. Luego es ordinaria. O yo tener esto, f2' de x más 4x por y igual a tangente de x. Aparece la x y aparece la y, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí también una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, es ordinaria si a lo sumo aparecen dos variables, o sea, lo máximo. Y vamos con las parciales. Las parciales. Las parciales. A lo menos aparecen tres variables, pero las parciales se escriben de esta manera. Digamos, la derivada parcial de y con respecto a x más 5x por la derivada parcial de x con respecto a z menos 4 la derivada parcial de w con respecto a x igual a 0. Este tipo de ecuación diferencial es una ecuación diferencial parcial, porque aparece a lo menos tres variables: y una variable, x dos variables, z tres variables, w cuatro variables. Entonces, mínimo tiene tres variables. El detalle es que esas ecuaciones diferenciales parciales no hacen parte del curso de cálculo de ecuaciones diferenciales que vamos a ver. Pertenecen a una materia que se llama matemáticas especiales. Entonces, en ecuaciones diferenciales no vamos a tomar mucho el tema de ecuaciones diferenciales parciales. Vamos a acercarnos un poquito, y eso que con algunas técnicas, pero no es parte fundamental de la materia. Vamos a una última característica. Recuerde que esos dos detalles corresponden a una característica que se llama tipo de ecuación diferencial, ¿cierto? Pertenecen al tipo. Y el tipo de ecuación diferencial se divide en ordinaria o parcial. Ordinaria, si a lo sumo, o sea, lo máximo, hay dos variables. Y parciales, si a lo menos hay tres variables. Vamos a borrar para seguir con la última característica, que es la más importante, que es la linealidad. Entonces, ya vimos orden,
que es la máxima derivada de la variable dependiente, vimos el grado, que es la máxima potencia de la variable dependiente y de la variable, de la derivada. Vimos el tipo, que es ordinario parcial, y nos falta una más, linealidad. Bueno, para que una ecuación diferencial sea lineal, debe cumplir varias cositas. Primero, la máxima derivada no puede tener como coeficiente una variable dependiente. No puede tener como coeficiente a una variable dependiente. Ejemplo, 2y, y3' más 4x, y' igual a 5, por ejemplo. Observe que el orden, que es la máxima derivada, es 3. Y esta derivada está sobre la y, o sea que la y es la variable dependiente. Pero mire que adelante hay otra y, otra variable dependiente. Por tanto, esta no es lineal. No es lineal. Pero ¿qué pasa si en vez de y tenemos una expresión como esta? 2 más 3x que multiplica a y2' menos 5xy' más 4x igual 0. Observe que el orden de esta ecuación diferencial es 2. La máxima derivada de la variable dependiente es 2. Hay dos comillas. Y lo que acompaña a la variable dependiente con las dos derivadas es una expresión que no tiene para nada la variable dependiente, solamente tiene x y un número. Entonces, el solo hecho de que aquí no haya variable dependiente, es decir, que aquí no haya y, hace que esa ecuación diferencial sea lineal. Es lineal. ¿De acuerdo? Entonces, una condición para que una ecuación diferencial sea lineal es que los coeficientes de la variable que tenga la máxima derivada no tengan ninguna variable dependiente. Entonces ya tenemos una característica principal. Hay más. Para que sea lineal, bueno, esta es una sola. Vamos a hacer la otra. Ninguna variable dependiente puede estar dentro de funciones trascendentes. Dentro de funciones, lo vamos a hacer con rojo, trascendentes. ¿Qué son funciones trascendentes? Las funciones trascendentes son los logaritmos las trigonométricas exponenciales raíces inversas.
Si una variable dependiente pertenece a un logaritmo, a una trigonométrica, a una exponencial, a una raíz o a una función trigonométrica inversa, de entrada no es lineal. Entonces vamos a hacer unos ejemplos. Ya tenemos como toda la teoría sobre las características de una ecuación diferencial, incluyendo la linealidad. Nos falta otra más. Nos falta la última, que también es muy importante. La máxima potencia de la derivada y variable dependiente tiene que ser 1. Entonces, las derivadas también tienen potencias y obviamente la variable dependiente también. Pero la máxima potencia de esas dos partes, tanto de la derivada como de la variable dependiente, tiene que ser 1. Si es un número diferente de 1, con toda seguridad no es lineal. Pues ya tenemos por fin las características de una ecuación diferencial para que sea lineal. Primero, la máxima derivada no puede tener como coeficiente a una variable dependiente. Segundo, ninguna variable dependiente puede estar dentro de funciones trascendentes. Tercero, la máxima potencia de la derivada o variable dependiente tiene que ser 1. Eso solamente es para la característica de linealidad. Recuerda que hay otras tres, que es el orden, que es el grado y que es el tipo. Esto de la máxima potencia de la derivada o variable dependiente que tiene que ser 1, me está hablando es del grado de la ecuación diferencial. En este caso el grado tiene que ser 1. Entonces vamos a hacer unos ejemplos prácticos para poder tener más claridad sobre esa teoría. Vamos a borrar. Como les digo, pueden pausar el video para introyectar información de una manera más eficiente. Entonces, en un quiz y en un parcial, es muy común que pregunten, me dan una ecuación diferencial y determinar el tipo, grado, orden, linealidad. Vamos a hacer unos ejercicios. Esos ejercicios los estoy sacando de un libro que se llama Denisir. Es un libro muy didáctico. Bien, vamos con la primera. La primera nos dice 1 menos x, y' menos 4xy' más 5y igual coseno de x. Vamos a determinar entonces las características de esta ecuación. Entonces empezamos con el tipo. A lo sumo deben haber dos variables para que sea ordinaria. Y a lo menos deben haber tres variables para que sea parcial. ¿Cuántas variables hay? Está la x y está la y, no hay más variables. Por tanto, es ordinaria. Ese es el tipo. Vamos entonces con el grado. Recuerden que el grado es la máxima potencia de la variable dependiente. La variable dependiente es aquella que tiene la derivada, en este caso es la y. Entonces, la potencia de esta y aquí es 1. Y la potencia de la derivada, que aquí no aparece, se supone que también es 1. No hay número, es 1. Entonces, grado 1. Bien. Orden. Recuerde que el orden es la máxima derivada de la variable dependiente. En este caso el orden es 2.
hay dos derivadas. Y por último, linealidad. Entonces, para que sea lineal, primero el grado tiene que ser 1, cumple. Segundo, delante de la variable dependiente que tenga la máxima derivada no pueden haber variables dependientes. En ese caso hay 1 y x. No hay variables dependientes, entonces cumple. Lo otro, no podemos tener variables dependientes en una función trascendental. ¿Hay funciones trascendentales? Sí, hay una trigonométrica, un coseno, pero en el argumento, o sea, en el ángulo del coseno aparece la x, no la y. Entonces, la teoría dice que si dentro del argumento, dentro de una función trascendente, aparece una variable dependiente, no es lineal. Pero como la x es independiente, no afecta para nada lo que estamos haciendo. Entonces, por tanto, cumple. Entonces, es lineal. Sencillo. Fácil. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro ejemplo. No son tan complicados. Bueno, hay una cosa importante. Si ustedes tienen, digamos, esto no es igual a yo tener esto. Esto es derivadas. Y esto es potencia. La clave es el paréntesis. Si la potencia se encerra en un paréntesis, significa derivadas. En este caso serían 4 derivadas. Y si la potencia no está encerrada en ningún paréntesis, es en verdad una potencia como tal. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Uno más. Y tenemos lo siguiente. Este es el 2. Que dice, t a la 5. Y 4 derivadas, recuerde, paréntesis significa derivadas, menos t a la 3, y' más el y igual 0. Ok, vamos a analizar primero sobre quién reposa las derivadas. Las derivadas reposan sobre la y. Observen que están sobre la y. Por tanto, la y es la variable dependiente. La y. Entonces, y variable dependiente. Ya con esta información ya podemos deducir que la variable independiente es la t. Entonces comenzamos. Tipo. A lo sumo hay dos variables. Ahí está la t y está la y, no hay más. Entonces es ordinaria. Grado. El grado es la máxima potencia de la derivada o de la variable dependiente. La máxima potencia de la y es 1. Y la máxima potencia de la derivada también es 1. Aquí afuera hay un 1, no se pone. Orden. Recuerde que el orden es la máxima derivada. La máxima derivada es 4. Orden 4. Por último, linealidad. No aparecen funciones trascendentes, no hay problema. Delante de la variable dependiente no aparece otra variable dependiente, no hay problema. Es de grado 1, por tanto es lineal. Como pueden ver, la teoría es sencilla y fácil de llevar a la práctica. Y ya podemos caracterizar una ecuación diferencial. Tipo, grado, orden, linealidad. Con la teoría, no sino que repasemos bien lo que nosotros vimos. Y por hoy terminamos entonces la primera parte. Ya en los siguientes videos ya vamos a entrar en detalle las técnicas de las ecuaciones diferenciales y ya entramos en materia a solucionar ecuaciones diferenciales.
Muchas gracias, eso es todo.